Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar titulado Análisis comparativo del modelo educativo 2017 y el nuevo modelo educativo 2018. Mi nombre es Ricardo Solórzano Rentería y actualmente curso el tercer cuatrimestre del doctorado en educación en la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. Tengo el honor de contar con la guía de la doctora Karina Guadalupe Díaz Pedrosa y el respaldo académico de mi institución. Hoy les hablo desde Tlajomulco de Zúñiga, un municipio conurbano de la ciudad de Guadalajara, y me entusiasma compartir con ustedes un análisis profundo y crítico de dos modelos muy importantes en la educación en México. Los más recientes fueron implementados en los años 2017 y en el año 2022. A lo largo de este webinar, exploraremos las diferencias que existen entre estos ambos modelos y analizaremos sus fundamentos pedagógicos y estas transformaciones que han hecho, cómo han impactado directamente a la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos. El objetivo de este webinar es analizar de manera muy exhaustiva el modelo educativo 2017 y 2022. Es generar un diálogo reflexivo sobre cómo estas reformas han rediseñado los programas escolares, sino también redefinen el papel de los docentes y los estudiantes en el proceso educativo. Muy bien. Ahora, como introducción, la educación en México siempre ha sido un terreno muy dinámico, donde las reformas educativas buscan adaptarse a las circunstancias y a las necesidades actuales que vive nuestra sociedad. En esta última época, o en estos últimos 10 años, los modelos educativos 2017 y 2022 han sido determinantes en esta serie de reformas y que resultan ser muy significativas. Al final, es bien importante tener en claro que lo que estamos buscando es poder comparar estos dos modelos, es identificar sus bases pedagógicas y los principales cambios que han tenido cada uno y reflexionar las reformas que afectan directamente a la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Y yo les diría, somos educadores, somos maestros, somos profesores. No solo debemos conocer las reformas como tal, ¿sí? Sino tenemos que comprenderlas a fondo para aplicarlas en nuestra labor dentro del salón de clases. Entonces, acompáñenme, vénganse. Vamos a explorar estos cambios. Vamos a ver cómo impacta nuestro quehacer diario y cómo podemos ser agentes activos en esta transformación educativa. Bienvenidos todos. Lo primero, pues, es establecer como un pequeño contexto histórico. Y nos vamos a remontar un poquito antes del 2017. Vamos a ir allá por el año 2011, donde la reforma educativa de ese entonces buscaba enfocar las competencias dentro de los alumnos. Era, en pocas palabras, destacar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas prácticos. Hasta ahí se limitaba la reforma. Dejó de centrarse en memorizaciones, dejó de centrarse en machetear, como coloquialmente lo llamamos, y se empezó a enfocar en priorizar habilidades analíticas, solucionando problemas y teniendo poco a poco un pensamiento crítico.
Eso fue lo que pasó en el 2011. Allá por el año 2017 se dio un brinco más, se dio un paso más. Se buscó poner a la escuela, a los centros educativos, como centro de estos sistemas educativos, válgame la redundancia, ¿no? Fomentó la autonomía curricular. ¿Esto qué era? Las escuelas podían adaptar sus programas de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de sus localidades y a cada una de las necesidades de sus estudiantes. Aquí ponemos un ejemplo. Una escuela rural podía agregar un módulo de agricultura sostenible. Y en el ámbito urbano, una escuela podía centrarse en la tecnología o el emprendimiento. Eso es más para que más o menos nos quede claro hacia dónde iba esta idea de que la escuela fuera el centro del sistema educativo. Y ya para el año 2022, hubo un cambio más radical todavía. Ya no se enfoca solo en las competencias individuales, sino que promueve un aprendizaje situado y comunitario. Aquí el conocimiento tiene valor cuando se vincula con el contexto social del estudiante. Aquí, ¿qué pasa? Que ya las experiencias que los alumnos van teniendo desde el punto de vista teórico, en los otros enfoques, en los anteriores, se ve modificado porque ahora tratamos de enfocarlo en la vida real. Un ejemplo sería, en el 2017, por ejemplo, se fomentaba la creación de un proyecto personal sobre el medio ambiente. Un proyecto personal del medio ambiente, lo trabajaban, lo estudiaban, veían información, etcétera, y formaban todo un proyecto. En el año 2022, la diferencia consiste en que los estudiantes van a trabajar en soluciones colaborativas para problemas ambientales específicos en la comunidad. Es decir, dejamos un poquito de lado lo teórico y lo que estoy aprendiendo quiero traérmelo a la vida diaria, a mi realidad como estudiante. Eso es lo que estamos viendo en el 2002, ¿sí? Entonces, aquí entra un detalle. ¿Cuáles son las diferencias entre el modelo 2017 y el modelo 2022? Y vamos a enfocarlo desde tres puntos de vista muy, muy importantes. Uno es el enfoque pedagógico, el segundo sería el rol del docente y el tercero, cómo se va a evaluar, la evaluación en estos dos modelos. Entonces, si estamos hablando del enfoque pedagógico, en el 2017 eh, busca un enfoque constructivista, donde el aprendizaje depende del esfuerzo individual del estudiante. En el año 2022, este enfoque pedagógico adopta una postura más crítica. Según Paulo Freire, impulsa a los alumnos a cuestionar su entorno y a convertirse en agentes de cambio. Aquí una gran diferencia, ¿no? Ahora, como rol de docente, en el 2017 los profesores fungíamos una labor meramente de facilitador, de guía, de encauzar, de encaminar a los alumnos, para que ellos de manera autónoma pudieran aprender. En el año 2022, la docencia se convierte en una situación de mediación social, o sea, ya somos mediadores sociales los maestros y promovemos que los alumnos reflexionen, que los alumnos sean autocríticos, que fomenten el trabajo en equipo, trabajo colectivo y de esta manera sacar mejores resultados. En el término de evaluación, el modelo 2017 manejaba estándares que determinaban los logros y medían los logros de esa forma, ¿no? Ahora, en el modelo 2022 se adopta una evaluación formativa, considerando el proceso de aprendizaje tanto como el resultado final. Un ejemplo concreto pudiera ser que en el 2017, para evaluar matemáticas, los estudiantes resolvían una lista de problemas algebraicos. Les ponías una serie de 10, 12, 15 eh, ejercicios de álgebra y que los respondieran de uno por uno. Para el 2022, nosotros como maestros debemos de proponer un proyecto donde los estudiantes diseñen un plan
financiero, por ejemplo, un plan financiero de una cooperativa escolar, aplicando las mismas matemáticas a un problema real, a un problema que ahí está, que los alumnos ofrezcan una alternativa de solución, ¿sí? Ahora, en el modelo educativo 2017 había una serie de ejes rectores. Estos ejes rectores eran la escuela al centro del sistema educativo, el enfoque de competencias, la autonomía curricular, la formación docente continua y la inclusión y la equidad. Para el año 2022, estos ejes rectores ahora son tres nada más y son educación como práctica de la libertad, conocimiento situado y trabajo colaborativo y comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? En el 2017, cada escuela podía adaptar sus programas a sus necesidades. Podía enfocar las habilidades prácticas de acuerdo a la competencia de cada uno de los alumnos. Se permitía a las escuelas integrar contenidos extracurriculares. Había una formación docente continua y los maestros tenían una serie de capacitaciones para mejorar sus métodos pedagógicos, obviamente. Y por último, promovía la personalización del aprendizaje, persistían retos para asegurar, mejor dicho, la igualdad entre los alumnos de acuerdo a las oportunidades. Para el año 2022, ahora, la educación está inspirada en lo que nos decía Freire. Busca que los estudiantes cuestionen su entorno y actúen sobre él. O sea, ya se enfocan en un problema. El conocimiento situado se refiere a que todo aprendizaje tiene valor cuando está conectado con la realidad social en la que viven los alumnos. Y la tercera es trabajo colaborativo. El aprendizaje da interacción constante con otros y no de forma aislada. Eso es lo más importante de esto. Por ejemplo, un maestro de ciencias puede organizar a los estudiantes para investigar la contaminación local del agua, proponiendo soluciones concretas para su comunidad. No nomás es hablar de que existe contaminación en el agua. Sí, bueno, hay contaminación en el agua, ¿y qué, no? Entonces ahora, en el 2022, si ya sabemos que está contaminada el agua, ¿qué podemos hacer como alternativa para nosotros poder, presentar una solución real? Ahora, una diferencia importante es cómo se organizan los campos académicos o cómo se organizaban en el 2017 los campos académicos. Y aquí podemos decir que los campos eran el lenguaje, era la comunicación, las matemáticas y las ciencias naturales. Esos eran los canales o los campos académicos que principalmente se trabajaban. Ahora, en el 2022, esto evolucionó. Es decir, cambió, se transformó. ¿En qué? En lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza, sociedades y de lo humano y lo comunitario. Esos son los ejemplos que podemos dar de cómo se fue transformando, cómo fue evolucionando la educación en nuestro país. Ahora bien, de acuerdo al modelo 2017, lo que más prevalecía era el constructivismo de Piaget y Vygotsky, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? Piaget argumenta que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante organiza la información a partir de experiencias previas. Vygotsky resalta el papel del aprendizaje social, donde las interacciones con otros, especialmente con sus maestros, con sus compañeros, con los que convive el día a día, enriquecen el conocimiento. Ejemplo, en una clase de historia, el maestro puede pedir a los estudiantes que investiguen y presenten una línea del tiempo acerca de la Revolución Mexicana, construyendo su entendimiento a partir de la búsqueda de información, de investigar, 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 investigar. Para el nuevo modelo 2022, Freire habla de la pedagogía crítica.
Este modelo fomenta que los estudiantes no solo absorban conocimiento, no nomás se trata de que investiguen y aprendan y absorban mucho conocimiento, sino que lo cuestionen, que lo critiquen, que se empapen y lo usen para transformar una realidad. El aula se convierte en un espacio, de diálogo, de discusión, inclusive se me permite, de discusión para que, los alumnos puedan, este, pues ver de qué forma analizan los problemas sociales y proponen soluciones a esos problemas sociales, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de una línea del tiempo de la Revolución Mexicana, el maestro debe de plantear una pregunta detonadora, como por ejemplo pudiera ser, ¿cómo influyen las luchas sociales del pasado en los movimientos sociales actuales? Ándale, esa pregunta está muy interesante. O sea, ya no nos vamos a que a las fechas, que el 20 de noviembre de 1910, y que si Madero, y que si Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, sino que ya nos vamos a temas que van a abordar, una problemática social donde no había equidad, donde había injusticia social. Y entonces es donde los alumnos pudieran empezar ahí a impactar, ¿no? Muy bien, ahora, en cuanto al impacto de la práctica docente, el maestro en el 2017, como ya lo habíamos platicado, funciona como facilitador. Su tarea principal es guiar, es encauzar al alumno. Esa era su función. En el 2022 es agente de cambio. No se trata nada más que nosotros nos paremos enfrente de un grupo y les transmitamos conocimientos, sino que se trata de que se fomente un diálogo crítico y motivar a los estudiantes a analizar y a mejorar su entorno social a partir de los conocimientos que nosotros estamos ofreciendo. Como por ejemplo práctico, en el 17 un profesor de biología explicaba el ciclo del agua y asignaba ejercicios individuales para que contestaran los alumnos. Lo explicaba, lo enseñaba, lo mostraba en diapositivas, en el pizarrón, en lo que fuera. En el 2022, más bien, se trata de que en equipos, por ejemplo, en equipos, analicen el problema de la sequía en mi comunidad y buscar plantear soluciones concretas acompañadas, por ejemplo, de una reforestación, acompañadas de propuestas de ahorro de agua, etcétera. Eso es lo que ahora se busca. Muy bien. En lo que se tiene que ver con la evaluación, en el 2017 las evaluaciones eran cuantitativas, es decir, los exámenes estaban estandarizados, había una lista de cotejo, rúbricas, etcétera, y sobre eso se determinaba una calificación o una evaluación. Eh, y esa calificación lo único que reflejaba es si el alumno cumplió los objetivos académicos de manera clara, de manera precisa, o de plano no los consiguió, no logró esos objetivos. Para el 2022, la evaluación es más formativa, donde lo importante es el proceso y no solo el resultado final. Aquí lo importante es qué está haciendo el alumno en el día a día, en la clase a clase, qué está logrando, qué está cambiando en su mentalidad. Eso es lo que debemos de evaluar ahora. Los estudiantes son evaluados a través de las evidencias que ellos mismos van creando en su investigación y en su autocrítica o crítica social que van ellos logrando, van consiguiendo como evidencias que de alguna forma nos ayudan a nosotros a evaluar, pero sobre todo ayuda a que los alumnos se autoevalúen, que los alumnos sepan que qué tan bien o qué tan mal están haciendo su trabajo. ¿Sí? Eso es lo que busca la evaluación formativa. Aquí hay una reflexión, me gustaría plantearla. Dice, la evaluación ahora es un proceso continuo y no un evento aislado. El error se ve como una oportunidad para mejorar y no como un fracaso absoluto. Acuérdense, cuando nosotros nos tropezamos y nos levantamos y seguimos en adelante, es cuando realmente nosotros estamos creciendo como personas. Y eso es lo que queremos buscar con nuestros alumnos. Ahora,
Eh, Hay un tema aquí bien importante. Hablábamos que en el 2017 los campos eran el lenguaje, la comunicación, las matemáticas y las ciencias naturales. Y en el 22 hablábamos de lenguajes, de saberes, de ética y de lo humano y lo comunitario. Aquí quiero plantear un ejemplo donde podemos nosotros combinar dos áreas diferentes, totalmente independientes una de otra, las podemos enfocar en una sola. Por ejemplo, en la clase de biología con la clase de matemáticas. ¿Qué pasa aquí? Eh, Se trata de que por la clase de biología o de ciencias naturales, los alumnos tengan que crear un huerto escolar, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Aquí pueden aplicar muchas cosas. Pueden aplicar matemáticas. Sí, sí pueden aplicar matemáticas. ¿Por qué? Porque pueden calcular los metros cuadrados, pueden calcular un costo, pueden calcular un presupuesto para poder crear ese huerto. En cuanto a ciencias naturales, se puede estudiar el suelo y las plantas. Y en cuanto al lenguaje, redactar propuestas para mejora y para poder crear un ambiente y crear una conciencia en la escuela de la importancia de tener un huerto escolar. Ya entrando en el terreno de las conclusiones, ya después de haber analizado este comparativo que se hizo entre el 2017 y 2022, viene aquí un tema. La transición del modelo educativo del 2017 al 2022 no solo fue un cambio administrativo, ¿eh? No nomás fue quito esto y pongo esto. No, representa una transformación, una evolución en cómo entendemos el aprendizaje, de lo individual a lo colectivo, de memorizar conceptos a transformar realidades, ¿sí? Entonces, y de evaluar resultados a valorar procesos. Eso es a mi juicio, lo más trascendental de estos comparativos o de estos cambios del 2017 al 2022. Ya como reflexión, y como pregunta final, se me viene esta, ¿no? De cómo puedo, desde mi rol como maestro, ser un verdadero agente de cambio en mi comunidad educativa. Esta pregunta la dejo al aire para que cada quien la autoanalice, la aplique a su ser como maestro para encontrar una solución de qué, de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mis circunstancias, a mis necesidades, a mis herramientas con las que cuento, cómo puedo ser un verdadero agente de cambio en mi comunidad educativa. Agradezco, agradezco su tiempo y participación. Agradezco también a la doctora Karina Guadalupe Díaz Pedrosa por su orientación y a todos ustedes por este espacio de diálogo. Sigamos construyendo juntos una educación más justa, crítica y transformadora. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buena tarde. Nos vemos la próxima.